Oye, después de haber estado con ofertas increíbles de Mimbral, llegó el turno de nuestras entrevistas porque nos vamos a seguir con el área de la salud de lo que está pasando y nos vamos con una tremenda invitada y saludando a toda la Universidad Católica del Maule que nos está viendo a esta hora de la mañana. Walter, voy contigo. Sí, aquí estoy, Katy, ya con la entrevistada lista y dispuesta para conversar de un tema muy relevante porque preocupan absolutamente los casos de COVID, el nivel de contagiados que hay día a día. Por otra parte, se está gestando este permiso con un poco más de libertades para la gente que ya está vacunada, pero que aún así puede contagiar. Está muy, muy inestable la cosa del COVID y de eso y más vamos a hablar con Marisol Salgado. Ella es académica de enfermería de la Universidad Católica del Maule. ¿Cómo estás, Marisol? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien, gracias. Marisol, el pasado viernes 28 tuvimos la segunda cifra más alta de lo que llevamos de pandemia, con prácticamente 9.000 casos, 8.680 para ser exactos. Son números preocupantes si consideramos que Chile superó los 8 millones de vacunados con la primera dosis. Hace ya un par de semanas. El miércoles 26 de mayo también empezó a regir el pase de movilidad. O sea, dos situaciones vinculadas, pero que si uno lo analiza con un grado de madurez no tiene mucho sentido. O sea, estamos con contagios altísimos, estamos entregando permisos para que la gente salga. ¿Es compatible este permiso considerando el momento en que nos encontramos, Marisol? Mira, desde mi mirada y desde la mirada un poco más científica, ¿cierto? Académica, la verdad es que son absolutamente incompatibles, ¿no? Si tú miras la cifra actual, la tasa de contagio, ¿me escuchas bien? ¿No hay problema? Sí, te escucho bien. Ya. Si tú miras la curva, ¿cierto? Con un porcentaje, una tasa de incidencia de contagio muy alta, la verdad es que parece contraproducente fomentar la movilidad de las personas, considerando que el virus se transmite, ¿cierto? Lo transmitimos nosotros, finalmente nosotros lo llevamos y por lo tanto si nos movemos, lo más probable es que contagiemos a más personas. No está en el aire de por sí, digamos, ya, por lo tanto, es una situación grave, es una situación crítica. Si bien es una buena estrategia, fue usada en Europa, ¿cierto? Los carnets de movilidad o los pases de movilidad, pero con un porcentaje de vacunación bastante más alto de lo que llevamos a la fecha. Ya deberíamos, no sé, haber esperado un poco más. La temporalidad donde estamos fallando. Sí, ¿crees que hay a lo mejor una especie de ansiedad por parte de las autoridades para poder mostrar una normalidad que en realidad no existe desde el punto de vista de la salud? Tú estás en la parte más álgida, digamos, donde está el tratamiento de las personas, donde si bien es cierto, hay al parecer, según las autoridades, un menor uso de las camas críticas, perdón, pero hay centros médicos, clínicas privadas, incluso que han tenido que cerrar su área de urgencia. Entonces, no se entiende un poco el mensaje versus la realidad. ¿Cómo lo ves tú desde tu vereda, desde tu punto de vista? Mira, el mensaje de la autoridad de salud es bien confuso, ¿no? Mientras vemos alta cifra, alta ocupación de cama, que en algunos lugares llegan hasta el 99% con cierre de urgencia, eh, es un mensaje que es confuso para la población, que finalmente, ¿cierto? Quien cree en las autoridades y que la comunicación de riesgos que están dando tampoco es la adecuada. Ya estamos en una situación crítica, peor, mucho peor de lo que fue en junio del año pasado. Y ya se han visto algunos cambios en el plan paso a paso. ¿Se acuerdan que antes es como súper restrictivo la etapa de paso? Ahora ya es como que hay situaciones que no debieran, estamos como soltando los brazos ya. Yo sé que hay algunos temas también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud mental, que también son relevantes y que salud lo debiera tomar, ya, pero no es solo eso, digamos, ya acá estamos en una situación crítica, los servicios están colapsados, yo no sé dónde están esos famosos ventiladores que tanto habla el ministro, porque la realidad local es muy distinta. Ya, yo llamo, ¿cierto?, a las autoridades de salud a que visiten los centros, que vean los colapsados que están, los funcionarios de salud y todos los que trabajamos de alguna forma o aportamos de alguna forma al proceso.
no solamente en los servicios de camas críticas de los hospitales, sino también en atención primaria que se están haciendo cargo, ¿cierto?, de un proceso de vacunación masivo contra COVID, de otro proceso de vacunación como es la vacunación influenza, de la trazabilidad y así muchas otras cosas. Ya yo creo que aquí hay que ampliar la mirada. Yo entiendo que hay algunas situaciones que a veces traspasan la salud pública, ya como son los otros determinantes sociales, pero también sabemos que hay personas, ¿cierto?, que de acuerdo a su función laboral requieren trabajar y requieren moverse. Eso no cabe duda que es así, ¿ya? Y que finalmente los determinantes sociales como la pobreza y otros están afectando profundamente la calidad de vida y finalmente son las personas que más se están contagiando, ¿no? Y eso es grave. Sí, Marisol, bueno, ahí está un poco la razón de por qué los casos no bajan también, ¿no? Hay muchas restricciones, hay un toque de queda que ya es cuestionable su utilidad, lo fue también la restricción que en ningún momento creo que iba a bajar los casos, era más confuso La y otro tema más cuarentena. que preocuparse. Pero ¿por qué no bajan los casos entonces? Tenemos un buen porcentaje de personas vacunadas. Se supone que ya a esta altura, por lo menos, como dijo el ministro unos días atrás, no nos fijemos tanto en las cifras, miremos las camas, pero las camas están todas ocupadas. Entonces, por donde se vea este asunto, es crítico. ¿Por qué los casos no bajan, Marisol? ¿Qué necesitamos para que tengamos cifras más alentadoras? Curicó, cerca de 100 casos el fin de semana y está ingresando a fase 2 el día de hoy. ¿Qué hacemos entonces? Sí, es una situación extraña, ¿ah? Pero yo creo que hay que ser claro que no solamente tiene que ver con la disponibilidad de camas UCI. Esta pandemia tiene muchos otros factores que están asociados, ya, y como ya te decía, la determinante social es uno de ellos. Eh, Finalmente se implantan medidas que requieren fiscalización. Por ejemplo, tendemos la cantidad de personas que permita fiscalizar a todos quienes andan en la calle, por ejemplo. El famoso pase de movilidad, si bien es cierto, para mí es una buena estrategia, la temporalidad es la equivocada. ¿Quién va a fiscalizar? No tenemos cobertura de eso. Las empresas también han sido poco fiscalizadas, la empresa de transporte también, ¿cierto? A pesar de que hay una regulación bajo el bus, no sabemos, ¿cierto? En el proceso, mucha gente ha denunciado que algunos buses, vivo en Curicó, entonces que algunos buses que van a Talca, por ejemplo, van llenos, atiborrados de gente, entonces finalmente, ¿dónde está? ¿Ya? Si las medidas están claras, se supone, ya, y que las empresas deberían conocerlas, y como todos las conocemos y las hemos ido asimilando de a poco, nos guste o no, ya, pero tratamos de respetar sobre todo el uso de mascarilla, el distanciamiento social, que son autoconductas, la verdad que como decisiones súper personales, pero las hemos ido incorporando en la vida diaria. Ya, pero yo creo que ahí está el problema, en la fiscalización, una fiscalización más estricta quizás. Hay algunas medidas que ya no funcionaron, que deberían cambiar, pero la otra vez que es cierto que algunos grupos de científicos pidieron cambios en algunos procesos, al que sacaron fue el ministro. Entonces, finalmente, no sé qué tan contraproducente sea esto ahora, considerando todos los temas políticos principalmente que están detrás de este proceso. Sí, hay un tema también de manejo político, ¿no? Y es peligroso porque se está jugando con la salud y la integridad de la ciudadanía. ¿Crees tú que a lo mejor no funcionaron porque finalmente, lo que decías, ¿no? Hay factores sociales, la pobreza, muchas veces la precariedad laboral. Pasamos hace algunos meses atrás y todavía lo estamos en procesos agrícolas donde la gente sí o sí tiene que ir a trabajar, donde evidentemente no hay fiscalización a los vehículos que transportan a esas personas, donde es muy probable que tengan que comer todos juntos o ir al baño donde no haya otra persona limpiando. Quizás quedó corto el gobierno en las ayudas sociales más universales para que las personas pudiesen quedarse en casa con tranquilidad. Quizás es eso, y parar un poco quizás la productividad para poder cortar los contagios, porque si no, es verdad lo que tú dices, o sea, si tú estás en una cuarentena súper estricta, donde hay controles en todas partes, pero resulta que vas en un microbús que muy probablemente no fue sanitizado hace un par de días atrás, y tienes que ir más encima de pie a 20 centímetros de otra persona, compartiendo, tocando los mismos espacios comunes, ¿cierto? Es muy poco probable que existan
bajas en los contagios. Así es, exactamente. Y es lo que pasa mucho en Curicó, ¿no? Que vive principalmente de la función agrícola y que obviamente esas personas necesitan el trabajo y necesitan mantener, ¿cierto?, su familia. Pero un contagio en esta frutícola significa que al menos tienen 5 o 6 contagios entre domiciliarios también o contacto estrecho. ¿Ya qué hace esa persona? ¿Ya hizo una residencia sanitaria? ¿Es la solución finalmente? Ya la residencia sanitaria, si bien es cierto, son un apoyo al proceso, no todos tienen acceso a la residencia porque además están muchas de ellas colapsadas. Entonces, ojo con eso, porque finalmente se ha evidenciado aquí una carencia de políticas y apoyos que requieren este grupo de familias que requieren, valga la redundancia, salir a trabajar. Ya que es diferente cuando tú tienes un estatus socioeconómico más alto, ¿cierto? Donde no necesitas salir y por lo tanto los casos son menores. Y ahí tú te das cuenta del impacto que tienen las políticas públicas y otras en razón de los determinantes sociales. Aquí queda claro, ¿ya? Y yo creo que la fuerza, la potencia de esto es el trabajo de distintas áreas, no solamente de salud. Yo creo que se ha canalizado todo a través de salud y esa no es la solución. Hay otras cosas que hacer desde, ¿cierto?, otras secretarías de gobierno. Sí, sin duda que esta crisis sanitaria es también social, es también una brecha. Evidenciado, digamos, hemos sacado este manto de compras a crédito, este manto de comprar la mercadería con la tarjetita, y ya que hoy al desnudo, la gente, hoy en día muchas familias no tienen de dónde sacar un peso para alimentarse y los obliga a ir a trabajar incluso en empleos informales. Marisol, las cuarentenas, ¿qué hacemos con las cuarentenas? ¿Las sacamos, las dejamos, las cambiamos, las canjeamos por otra cosa? ¿Qué hacemos? Nos sirven mucho, parece. Está complejo, no se puede hacer mucho hasta el momento. Las cuarentenas, bueno, han sido probadas desde hace muchos años atrás como medida eficiente y eficaz, ¿cierto? Nacieron hace mucho tiempo con las pestes en la antigüedad. El tema es cuánto tiempo, ¿cierto?, se puede mantener, nos podemos mantener en cuarentena, considerando que, aunque lo hagamos, ¿cierto?, recuerden siempre eso, que si bien es cierto, estamos la población, la mayoría de nosotros en cuarentena, hay muchos de nosotros que deben salir a trabajar. Y en nuestra región, ¿cierto?, los empleadores, principalmente agrícolas, prefieren pagar las multas que Para la sale faena. más a cuenta pagar una multa que para la faena. ¿Ya? Y yo creo que de esa mirada, ¿cierto?, la responsabilidad desde los sectores es muy importante. Aquí todos tenemos una responsabilidad social. No nos cuidamos a nosotros, ¿cierto? Nosotros nos tenemos que cuidar. Tú usas mascarilla porque también cuidas al resto que te rodea, ¿cierto? Y está ahí tu compañero de trabajo y todo. Ya, esa es la idea, digamos, pero mientras no es parar la productividad, pero sí tomar medidas en apoyo y beneficio de los trabajadores. Eso es lo importante. Oye, tenemos este plan paso a paso también que da un dinamismo, ¿cierto?, en cuántas restricciones o libertades hay en ciertas comunas respecto de la cantidad de contagios y otros factores que son mucho más técnicos también, que no tiene que ver netamente con los contagios, ¿no? La densidad poblacional, la disponibilidad de lugares de atención de urgencia y todo eso va haciendo finalmente la raya para la suma, te dicen en qué estado estás. Hay que modificar eso. Ya pensando, llevamos prácticamente 1 año y medio de pandemia. No sé si vamos en una segunda ola o en una tercera ola o nunca tuvimos una bajada, porque lo mínimo que teníamos. Hemos tenido una bajada, yo creo que vamos como Sí. siempre hacia arriba. Nunca nos hemos estabilizado, ni han habido 0 casos, Claro. la pandemia nunca ha parado desde que partió. Ya, yo creo que ahí una tercera ola, una segunda ola, yo creo que hablar de eso no significa nada, considerando si tú miras imágenes de gráficos que la verdad es que siempre va para arriba y no ven nunca una estabilización, digamos. Son a veces ciertas lagunas, pero eso no significa que el proceso se ha acabado ni que estamos en el mejor momento, digamos. De hecho, estamos en el peor momento de toda la crisis. Claro, hay también, bueno, que pensar que los gráficos siempre van a ser variables porque
los casos se pesquisan en distintos lugares, por lo tanto es más bien una cuestión azarosa de que a veces bajen muchísimo, pero no es que vayamos saliendo de la pandemia. Más allá de una mirada de éxito y muy positiva que podamos tener, pero no funciona así el asunto. ¿Qué pasa con la vacunación, Marisol? ¿Hay confusiones respecto de las personas? Decir, oye, yo me vacuné, ahora soy inmune, puedo salir acá, estornúdenme, por favor, yo soy prácticamente indestructible. ¿Qué hay respecto del contagio propio al tener las 2 dosis y pasar este periodo, ¿cierto?, de madurez de la vacuna? Y también, ¿cuán contagiante soy una vez que estoy con mi carnet verde, azul, blanco, da lo mismo, ¿no? El color no es importante para poder desplazarme libremente, incluso en periodos de cuarentena. ¿Cuánto contagio yo si estoy vacunado? Mira, la mayoría de nosotros está vacunado con la vacuna Sinovac, que ocupa casi más del 80% de nuestra población objetivo. Ya, ojo ahí, porque no somos todos los que estamos vacunando, solo la población objetivo que está definida, sí, ¿cierto?, por ciertas condiciones. Hay algunos, como hablemos de la vacuna Sinovac, ya que es la que tiene mayor cantidad de población vacunada en nuestro país. Los primeros estudios dijeron que tenía que evitaba, ¿cierto?, que tú contagiaras en un 68%, ya, y que ha subido ahí. Eso significa que queda un 40 o un 35% de probabilidades que tú, a pesar de estar vacunado, te infectes y puedas infectar al resto. Entonces, aquí el plan, este pase de movilidad, ya si bien, ¿cierto?, te aporta, según lo que dice el gobierno, es que no te da beneficios, sí te exime de algunas restricciones por estar vacunadas, como un premio a vacunarte, digamos. La vacunación debería ser no un premio, sino un proceso supernatural de la población de Chile y del resto del mundo. Ya, porque con ella se ha logrado, ¿cierto?, disminuir la mortalidad de muchas enfermedades, ¿ya? Pero finalmente, claro, esto del pase de movilidad ha aumentado, ¿cierto?, la necesidad y el querer vacunarse de aquellos grupos, ¿cierto?, de personas que tuvieron su momento en alguna parte de este proceso, y que por A, B o C motivo no acudió a la vacuna, y ahora que salió este pase de movilidad, ellos se motivaron y van a vacunarse, y eso está haciendo que un poco se colapse el sistema. Ya no es que no quieren vacunas ni nada, pero sí, obviamente todo proceso cuando es así de impactante genera esta alta demanda de la población. La verdad es que yo encuentro que lo único que van a hacer con esto es colapsar el sistema, que ya está colapsado por lo demás. Claro, como decías tú, hay un porcentaje alto, o sea, la carga viral, por así decirlo, debería ser más baja, ¿no? En el caso de yo estornudar o expulsar estas microgotitas que son las que transportan el virus. Pero la posibilidad está igual. O sea, si la otra persona tiene una enfermedad de base importante, diabetes, hipertensión, y yo, por dármelas de superhéroe, voy por ahí por la vida, oye, no pasa nada, puedo finalmente generar daños irreversibles a una persona, la muerte de una persona, y eso es una responsabilidad social que todos debemos mantener, en definitiva, cuidarnos entre todos. Esto es, nos falta eso, yo creo. Decimos que somos un país solidario, pero es un poco la pantalla nomás, porque a la hora de dar un esfuerzo un poquito mayor parece que nos quedamos cortos. Gente en los supermercados que está prácticamente pegada a ti, o se saca la mascarilla. Entonces hubo un momento en que andaba toda la gente como en la... Fiesta clandestina, muchos detenidos. Oye, sí. Entonces al final tú no sabes... Sí. ¿Cuál es el contexto de todo finalmente? Lo importante es que, ¿cierto?, la vacuna es una de los pilares de la prevención de todas las enfermedades, pero también lo son aquellas medidas de autocuidado, ya que tiene que ver con la que nosotros ya conocemos, sino es un tema reciente: el uso de mascarillas, distanciamiento social, ventilar las casas, lavado de manos, ¿cierto?, muy importante. Ya, pero finalmente si no se construye esos dos como un bloque, la verdad es que las cosas no van a ser muy favorables para nosotros, ni para ti, ni para mí, ya, ni para nadie.
finalmente todos nos vamos a terminar contagiando de alguna u otra manera. Sí, la verdad es que con una pandemia pasa eso, ¿no? En algún momento nos va a tocar, esperemos que mejor parados, con más anticuerpos. Llegó, ya para terminar, Marisol, la verdad es que el tema salud es muy importante, la gente le toma mucha atención. Llegó la vacuna CanSino, que promete que en una sola dosis quedas con un inmunidad, no sé si similar a la Sinovac, que también es de un laboratorio chino. Que la gente no le tenga miedo, ¿no? Recuerden que el iPhone desde el que están texteando también está hecho en China, ¿no? Sí, no. Claro. Sí. ¿Cuál es la diferencia de esta vacuna nueva? Si tienes alguna información que nos puedas aportar, además, por supuesto, de que es en una sola dosis. Una vacuna que empezó la carrera junto con las otras, no es una vacuna nueva, empezó la carrera por ser líder, ¿cierto?, a nivel mundial hace mucho rato. En los primeros estudios clínicos, la verdad es que tiene misma eficacia y eficiencia que el resto de las vacunas. La diferencia está en que la vacuna de CanSino Biologics, que es un laboratorio chino-canadiense, requiere solo una dosis para producir la inmunidad. O sea, 14 días después de la primera dosis, tú estarías en condiciones igual que el resto de las otras vacunas. Es el laboratorio que usó los estudios de esta vacuna, se usaron mucho, ya más que todos voluntarios, ¿cierto?, en el proceso, por lo tanto sus estudios son más bien de calidad. Es una vacuna que usa un virus que es atenuado del adenovirus 5, que es un virus de la gripe común, así que usa mecanismo tradicional de formulación de vacunas. Ya, los efectos adversos debiesen ser un poco más marcados que la otra, sin preocuparse, ¿no? Digamos, te duele el brazo aquí, te duele un poco más. Los primeros estudios evidenciaron dolor en el sitio de punción, dolor de cabeza, un poco de fiebre, similar a lo que los efectos adversos, ¿cierto?, que han presentado el resto de las vacunas, y que presentan en general todas las vacunas. Son efectos adversos, la verdad, mínimos con respecto a los beneficios. Ninguna cosa que no se haya sentido después de un buen carrete para la gente que le encanta ir a las fiestas clandestinas. Así que en vez de andar carreteando, vacúnense, sean responsables consigo mismos, pero por sobre todo con el resto de las personas que lo rodean. Marisol, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por tu forma tan lúdica también de explicar todos estos contenidos. La verdad es que la gente en casa lo agradece mucho y te manda cariños desde muchos hogares de la región del Maule. Que tengas un lindo día. Muchas gracias, igual para ti. Gracias. Cuídate. Chao. Voy contigo, Katy, que estás al otro lado del set. Con frío parece. Sí, pero muy atenta a todo lo que estábamos conversando, porque siempre el día lunes tenemos nuestra lunes de salud, porque seguimos en este ámbito. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical porque ya tenemos a nuestros invitados en nuestro estudio para seguir hablando de salud claramente. Nos vamos a quedar con Villa Cariño y esto que se llama Torbellino. Vamos y volvemos.